Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, aquí los miércoles de 19 a 20 horas por FM Radio Amadeus 91.1. Hoy en nuestro capítulo 170, número redondito, cuarta temporada de Segunda Convocatoria. 19:06, una temperatura primaveral en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, 22 grados 3 en este momento. Tuvimos una tarde verdaderamente hermosa y también el pronóstico nos dice que los próximos días van a ser parecidos, ¿no, doctor Gustavo Griffi? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor Resque Pizarro? Bien, muy bien. En el YouTube. Bueno, muchas gracias. Sí, en Facebook. Muchas gracias. Es muy, yo ya le dije, es muy fotogénico. Yo ya le dije, mi madre y mi señora están contentas. Bueno, sus mujeres están contentas. Están contentas. Falta mi hija. Sería la tercera. Me parece que lo están engañando. Bueno, doctor Griffi. Señor. Vamos con los medios de contacto con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Pero cómo no, vamos por ese orden entonces. Medios de contacto del programa, líneas directas, 4300-0114 y el 50-31-9801. Y vamos con los medios de contacto del Foro de Abogados. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Muy bien. Doctor Hugo Milione, ¿cómo le va? Muy bien, doctor. También saludo a nuestra distinguida audiencia. Sí. Mencionamos el número de WhatsApp. No, eso se lo dejo a su cargo siempre. Siempre le queda Prestad atención. Eso le queda. El número para comunicarse y mandar enviar mensajes por WhatsApp es el 11-2395-1992. Muy bien, también pueden escucharnos por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí, en esa página web, van a encontrar una pestaña, una solapa que dice precisamente Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Y pasadita las 20 horas, si es que no escucharon la emisión en vivo, o la quieren revivir en alguna de sus partes, nuestro queridísimo operador y amigo Ricardo Piñero, que está por supuesto del otro lado del vidrio riéndose de una manera muy sarcástica, va a colgar el programa, como siempre. Del otro lado del vidrio y del otro lado de su vereda, ¿no? Sí, por supuesto, la vereda de enfrente, acérrimamente. Claro. En eso no vamos a transigir. Lo cierto es que, como decía, lo van a poder escuchar y alrededor de 46, 47 programas anteriores, un año hacia atrás, no todos, no los 170. Además, van a poder escuchar y ver el programa, ya sí, a partir de esta semana y en adelante, seguramente mañana, a través de nuestro canal de YouTube, van a tener la versión audiovisual, también por Facebook, por Instagram, van a encontrar durante la semana shorts. Ustedes saben lo que son los shorts, ¿no? Sí, por supuesto. Reels, ustedes saben lo que son los reels. Pero por supuesto. Bueno, perfecto. Y además, por supuesto, mayor contenido en nuestras redes sociales, que fueron las que enunció el doctor Griffi. Nos pueden escuchar en directo, además, por la aplicación de la radio, La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad. La encuentran por FM Radio Amadeus 91.1 o 911. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí los miércoles en vivo, de 19 a 20, lo pueden hacer hacia el fin de semana anterior, consultando el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, la página de Facebook, y allí anunciamos el tema, si tenemos invitado o invitada, y las noticias y las cosas que vamos a ir desarrollando en el programa. Bueno, creo que está hecha toda la presentación, no falta nada, por lo tanto, Ricardo, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria. Hemos hablado en otras oportunidades de la llamada asamblea judicial, ¿no? Como una de las clases de asamblea que existen dentro de la propiedad horizontal. Pero hoy, además de recordar, de memorar algunos de los aspectos de esta categoría de asamblea, y siempre relacionándola con el anterior régimen de la propiedad horizontal, es decir, con la ley 13.512, porque ha traído novedades a partir del 2015 el Código Civil y Comercial, también nos vamos a hacer la pregunta, y vamos a tratar de evacuarla, de contestarla, si puede ser utilizada como medio de prevención de daños, es decir, como una suerte de tutela judicial efectiva, o de darle carácter tuitivo a la asamblea judicial. Si les parece, primero me gustaría empezar por qué entendemos por función preventiva del daño. ¿Quiere empezar usted o...? Pero cómo no, Empiece. pero ya que deja la pelota en mi campo, vamos a tratar de... Muy bien, trate de pegarle bien, ¿no? No como habitualmente hace. ¿Usted qué sabe? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? Bueno, yo le voy a decir, cuando empecé a jugar al tenis, Roger Federer no había nacido. Claro. Así que si eso, no con eso le queda claro. Bueno, sigamos, doctor. Bueno, a ver, creo que es una buena óptica partir de esa base, en el sentido que no siempre todos los daños pueden ser resarcidos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es conveniente tener la posibilidad, justamente, de tomar una resolución, incluso a través de una asamblea judicial, con carácter preventivo, para evitar la producción de un daño que, reitero, no siempre puede ser resarcido, ¿no? Yo creo que la redacción actual, que seguramente vamos a ver en algún momento del programa, del artículo 2063 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que habla de asamblea judicial, creo que, a diferencia de lo que estipulaba la 13.512, me parece que le da un carácter más de objetividad para realizar el requerimiento, no quizás un criterio tan subjetivo de una situación en particular, sino con el cumplimiento de determinados parámetros, y con eso puede ser efectivamente solicitada, siempre que ante una situación realmente de urgencia y aparentemente posible producción de un daño, pueda ser solicitada, ¿no? Es decir, a veces hay circunstancias donde sí o sí, para lo que es el régimen consorcial, es imprescindible el tener que convocar y el tratar de resolver alguna asamblea. Y cuando nos encontramos ante una determinada situación urgente y por algún motivo eso no es posible, ahí tenemos abierta la posibilidad del planteo de la asamblea judicial. Bien. Antes de avanzar en esa cuestión, me gustaría hacer una pequeña reseña de lo que es la función preventiva y la clase de proceso que lo regula los artículos 1710 y a 1713 del Código Civil y Comercial. El 1710 dice que es deber de toda persona, en cuanto de ella dependa, por un lado evitar causar un daño no justificado, por el otro adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Y por otro lado también, no agravar el daño, que sería otra de las funciones preventivas de la responsabilidad civil, si ya se produjo, por supuesto. Sin embargo, no tenemos legislado, ni en el Código Civil, ni en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se aplica aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo en el reciente Código Procesal Civil y Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza, un proceso específico para este tipo de tutela. Y es muy interesante la metodología establecida por el Código de Mendoza. Bueno, a ver, cuéntenos. A ver si me acuerdo. No, bueno, son plazos un poco similares a los que vemos en la legislación laboral de 3 días. Claro, plazos cortos. Plazos muy cortos, donde, bueno, se hace el planteo. Si no recuerdo mal, creo que tiene que tener características similares a lo que nosotros tenemos dentro de nuestro ámbito procesal como una medida cautelar, en cuanto justamente a lo que hablamos de la urgencia por un lado y la necesidad por el otro. Claro. Acreditado ello, bueno, se efectúa el planteo ante el juez y el juez lo admite, creo que corre traslado por el término de 3 días, después cita una audiencia, si no recuerdo mal, y después creo que dentro del término de 3 días también resuelve. Claro. Y quien, si no recuerdo mal,
quien se sienta afectado por la medida, o quizás en el caso de una denegatoria, puede ahí caer dentro del ámbito de lo que sería un proceso ordinario. Correcto. Pero me parece que es sumamente interesante y la verdad que sería algo para considerar dentro de todo el ámbito de la propiedad horizontal, ¿no? Hemos visto dentro de lo que es el Código Civil y Comercial que muchas veces requerimos de un proceso, ese proceso, digamos, teóricamente se tiene que enmarcar dentro de un sumarísimo. La realidad es que muchas veces procesalmente por distintas circunstancias cae dentro de la órbita de un ordinario, Claro. Estamos hablando de juicio de 4 años, con costos altos, con mucho litigio, y la verdad que sería muy interesante tener un sistema procesal específico para el tema, por ejemplo, de las asambleas judiciales y para el tema de todas las circunstancias que deriven de la propiedad horizontal a través de un sistema así tan expedito como parecería ser en el caso del Código de Mendoza. Muy bien. Doctor Milione, Sí, señor. Asamblea Judicial. Vamos a la historia, nos retrotraemos en el tiempo. Artículo 10 de la ley 13.512, que dio origen al sistema, al régimen de la propiedad horizontal en la República Argentina. ¿Qué se decía? En realidad, la ley 13.512 no mencionaba la palabra asamblea una sola vez. En realidad, Hablaba de reunión. Hablaba de reunión de propietarios, ¿no? Con lo cual, en esa circunstancia, había un artículo, el 10, que era el que refería a la reunión de los copropietarios, ya sea como alternativa extrajudicial como judicial. Pero en la actualidad tenemos el artículo 2063 que regula justamente la asamblea judicial. Pero ¿no? espere, volvamos al artículo 10. Doctor Griffi, si lo tiene también ahí a mano. El artículo 10, ¿cuándo se daba lugar al pedido de asamblea judicial? ¿Quién lo podía realizar? ¿Quién estaba legitimado para hacerlo? ¿Cuál era la razón para llevar adelante la asamblea judicial o para requerirla, ¿no?, al juez? Sí, y cuando había algún, sobre todo lo que hablábamos al principio de la charla, la prevención de evitar un daño inminente, ya fue inclusive porque no hubiera en ese caso un representante legal que tuviera el consorcio, ¿no es cierto? Sí. O no hubiera de alguna forma, bueno, no hablamos en ese momento no se hablaba de consejo, pero digamos que estuviera un poco a la deriva, lo que se llama. Sí, que no se pudiese llegar a un acuerdo, que no se pudiese tomar decisiones. Y como siempre podía haber medidas urgentes. Yo creo, a ver si es correcto, yo creo que tengo acá la redacción exacta. Bueno, entonces, a ver si es. Los asuntos de interés común que no se encuentren comprendidos dentro de las atribuciones conferidas al representante de los condóminos serán resueltos previa deliberación de los propietarios por mayoría de votos. Este se computará en la forma que prevé el reglamento y en su defecto se presumirá que cada propietario tiene un voto. Si un piso departamento perteneciera a más de un propietario, se unificará la representación. Cuando no fuere posible lograr la reunión de la mayoría necesaria de propietarios, se solicitará al juez que convoque a la reunión, que se llevará a cabo en presencia suya y quedará autorizado a tomar medidas urgentes. O sea que la razón es no poder lograr las mayorías necesarias para tomar decisiones. Para la toma de decisiones. Exactamente. ¿No es cierto? Ahí es lo que determinaba la ley, era un poco más bien imprecisa, un poco vaga en su cuestión. La legitimación era amplia, porque no establecía requisitos muy más allá, muy formales, más allá de precisamente demostrar que no se podían tomar esas decisiones. Ahora, por eso, eso me da la impresión que con esa redacción que quedaba quizás más supeditado a lo que podía ser la interpretación del juez en cuanto a la necesidad de una asamblea. Claro. Por eso muchas veces se bochaban esa posibilidad. Exactamente. Ahora me da la impresión que con la redacción actual que tenemos, por eso dije que lo consideraba un poco como más objetiva, ¿no? Que basta que se cumplieran 2 o 3 pautas como para darse a entender que tenía que realizarse efectivamente esa asamblea judicial. Vamos al 2063 entonces. Pero cómo no. Si el administrador o el consejo de propietarios en subsidio omiten convocar a la asamblea, los propietarios que representan el 10% del total
pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. Sí. El juez debe fijar una audiencia a realizarse en su presencia, a la que debe convocar a los propietarios. La asamblea judicial puede resolver con mayoría simple de presentes. Si no llega a una decisión, decide el juez en forma sumarísima. Al igual que en la ley. Asimismo, y si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio. Ese último punto tiene que ver con la tutela preventiva. Así que es. vamos a desarrollar dentro de unos minutos. Pero ahora sí hay un requisito. Una- A margen de que en el anterior existía el requisito de cuando no se puedan tomar decisiones, cuando no se reúnan las mayorías necesarias. Ahora el requisito es El 10%. el 10%. Por eso digo que me parece que estamos dentro de un marco más exacto. Ujú, bien. También más restringido, porque hay que juntar ese 10%, reunir ese 10% para poder solicitarla. Se entiende que el juez, si no ve reunido ese porcentual, no va a hacer lugar a la convocatoria a la Asamblea Judicial, que por otra parte sabemos que no tiene una forma de juicio, es un proceso, pero no hay contradicción. No hay sentencia. No hay sentencia tampoco. Exactamente. Y fundamentalmente el juez la debe convocar cuando se lo piden. Claro, Claro. es a pedido. Es decir, es cumplir con el objeto de la realización de la asamblea, pero no técnicamente una sentencia. O cuando hay órganos y estos no lo hacen también, Claro, ¿no? claro. Es decir, que la Asamblea Judicial se agota en una audiencia y tiene las características de un proceso urgente. Y lo que es muy interesante también es el tema de las mayorías, ¿no? Bien. Porque no es nos estamos- necesario más que la mayoría simple Mayoría Claro, sí. y de presentes. y de presentes. Cosa que Correcto. sabemos que en el régimen de asamblea habitual no es así, es sobre Los la totalidad. presentes con mayoría simple deciden algo. El juez tiene que convalidar. ¿Está obligado a convalidar? Estamos hablando de la asamblea, Asamblea judicial. Judicial siempre, por supuesto. Y a ver, a mí me parece que si están cumpliendo exactamente con la mayoría necesaria, me da la impresión que no Que haría sí. falta la Pero el convalidación. juez podría tener otra opinión sobre lo que están decidiendo. Me parece que tiene que cumplir, mi criterio por lo menos es que tiene que cumplirse, por supuesto no estamos hablando de nada ilegal ni nada contrario al reglamento, tiene que cumplirse lo que dispongan los propietarios. Bien. Conforme al reglamento. El juez además lo que puede hacer es tomar medidas cautelares, ¿no? Así la es. última parte del Así es. artículo 2063. Sí, puede haber obviamente situaciones de extrema urgencia que tengan que aplicar una medida de inmediato, Ajá. como por ejemplo si ellos estuvieron en caso de acefalía y necesitaran la urgente designación de un administrador, o tomar medidas con relación a los fondos, Claro. o tomar determinadas medidas que el juez las ve como de gravedad extrema. En ese caso puede implementarlo a través de una medida cautelar. Por eso se puede decir, en algún sentido, que al agotarse en una audiencia y con las características propias que hemos demarcado a través del análisis del artículo 2063 del Código Civil, es claro que esto es una suerte de proceso urgente. Así es. Es la idea, por lo menos, de la norma. El procedimiento habilitado precisamente por este artículo comporta en sí mismo un claro ejemplo de tutela preventiva. Podríamos hablar también de eso, en el marco de lo que hablábamos al principio de la función preventiva de la responsabilidad civil, que es lo novedoso que trajo el Código a través de los artículos 1710 en adelante. Así es. Bien. ¿Qué otras facultades o qué otras posibilidades tiene el juez de adoptar? Por ejemplo, ¿puede ordenar la intervención judicial del consorcio? Y yo entiendo que dentro de lo que puede ser una medida cautelar la puede ordenar. Claro, claro. Es decir, si estima que realmente un caso de gravedad extrema la puede ordenar. El caso de las liquidaciones que pueden no ser claras, que se presumen que de alguna manera No, puede haber, pueden ser, puede haber habido, por ejemplo, un caso de acefalía con un vaciamiento de los fondos del consorcio y desaparición del administrador anterior, y eso amerita medidas extremadamente urgentes que pueden ir más allá de la designación de un administrador. Creo que puede tomar intervención directa. con un interventor recaudador en caso de ser necesario. Ajá. O también Administrador. con un interventor administrador. Sí, un interventor administrador. Que se sacula, es decir, se sortea entre el listado de auxiliares de la justicia. Para que la tutela preventiva encuentre lugar a través de la Asamblea Judicial, debiera verificarse el caso en el que aquello sobre cuya intervención y decisión judicial se pide resultare perentorio e impostergable. De esta manera se evitaría el riesgo de la pérdida de tiempo que importaría mandar a reconducir la vida interna del consorcio,
sin abordar la urgencia de la cuestión que la cuestión amerite. Es cierto que siempre hay que agotar la vía intraconsorcial, es decir, hay que tratar de llevar a los extremos máximos posibles la posibilidad de reunirse, debatir, tomar también estamos decisiones. hablando de casos de suma urgencia, Claro, ¿no? claro. Para casos de gestión administrativa normal, el citar una asamblea judicial no. Es muy posible que no tenga tendría, viabilidad. Claro, no tendría Por mucho eso sentido. mismo, si en la asamblea no se llega a una decisión, Ajá. está justamente lo que menciona el código, que el juez resuelve en forma sumarísima. El juez resuelve. Si, Claro, si dentro del marco de esa asamblea ponen de judicial acuerdo. no se ponen de acuerdo, no hay mayoría simple, hay contradicción, el juez puede resolver, y como lo dice bien en la ley, de manera sumarísima, es decir, Sí, sí. ahí mismo, directamente, en el mismo acto, y eso no es apelable. Exactamente. Eso no es apelable. Entonces, según el texto, A ver, podría ser. ¿en qué Bah, caso en podría ser realidad no es- apelable? Perdón, no quería decir eso. Usted está poniendo palabras que yo no dije. Yo lo que iba a decir es, no es apelable, pero por alguna circunstancia podría haber alguna asamblea posterior que revocara la medida. ¿La decisión del juez? Sí, Volvemos al ámbito interno del consorcio, exactamente. y en lo Con intraconsorcial, todas las formalidades y por mayorías supuesto, necesarias. resuelven con las mayorías necesarias y, bien dicho por Sí. usted, las formalidades correspondientes, resuelven revocar la medida del juez. Sí. Si no, una medida cautelar. No. Estamos hablando Claro. dentro del ámbito asambleario. Sí, del no ámbito no estamos asambleario. hablando de una acción, una medida judicial específicamente directa. Perfecto. ¿No? Entonces, según surge del texto de este artículo del 2063 del Código Civil y Comercial, dos son las órbitas de competencia del juez en la asamblea judicial. Por un lado, si la asamblea no llega a una decisión, decide el juez en forma sumarísima. Por el otro, si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio. Ese es el marco de la convocatoria. ¿Cómo se hace esa convocatoria? Vamos a la faz práctica, en 2 minutitos, para terminar esta primera parte del programa, porque se habilita la vía, es decir, se entiende admisible la pretensión de quien lo plantee, en este caso no menos del 10%, según la ley. ¿Qué tiene que hacer? Y bueno, van a tener que citar a todos los propietarios bien. a una audiencia, Sí. donde se va a celebrar La asamblea. convocatoria de la asamblea Y tienen judicial. que ser notificados. Claro, formalmente hay que armar notificados. tantas notificaciones como Como propietarios. Exactamente. Y cuando no se puede notificar, ¿qué sucede? A ver, teóricamente... Digo, no se puede notificar porque no se recibe la cédula de notificación. Bueno, pero teóricamente nosotros tenemos un domicilio constituido A ver eso. a todos los efectos legales, que está establecido, El- creo que dentro del 2046, si no recuerdo Ujú, mal. ujú. No sé si no era el inciso F. Puede ser. El que No, hace los 46. Bueno, no importa, ahora lo vemos. El En que todo hace caso lo corregimos. referencia a la obligatoriedad de denuncia de domicilio constituido. Claro, cuando el principio es el domicilio del A ver, propietario si yo fuera el juez, de la unidad funcional. si yo fuera el juez, Sí. Dios nos libre, diga. ¿qué va a hacer? hay cosas peores. Bueno, yo tengo tantas posibilidades de ser juez como usted es jugador de Racing. Estamos parejos en ese sentido. Del senior, Bueno, puedo ser del senior, no Claro, se equivoque. Si yo fuera, bueno, después me va a decir qué piensa de las elecciones, pero no importa. No lo vi el partido, pero. No, de las elecciones de Racing estoy hablando. Ah, No, las de la elecciones. selección, de las elecciones de Racing. Bueno, Eso, un programa aparte hacemos. a ver, si yo fuera el juez, pediría el acceso a la documentación, Sí. libro de registro de propietarios, libro de registro de firmas. Se Perdón ríe que me acá, ría, se ríe. Bueno, notificaría Sí. a los domicilios que se encuentran constituidos y a los que no estuvieran constituidos en la unidad funcional. En la unidad, porque el principio es que la unidad funcional es el domicilio Así es. del El principio propietario. Es el principio general, la norma Si directriz. los tiempos lo permiten, gestiona un formulario 4B en el registro de la propiedad Y la inmueble asamblea la hace el año que viene. No, los términos lo permiten. No, está bien, está bien. Hay que Estamos hablando de una demora de una semana. Ah, ese sí, es formulario. cierto. Pero después hay que notificar. ¿Quiere explicar lo que es un formulario? Sí, 4B ya lo en el hemos hablado hace registro? poquito. Es un formulario especial que lo que permite es hacer un pedido de informes al registro de la propiedad inmueble. Estamos hablando acá en la capital federal, por el cual, con el número de matriz, le pedimos todas las barras de cada una de las unidades. Y Salen con eso todos los aparecen titulares. todos los titulares, por lo menos los dominiales que figuran en el Exacto. registro. Exactamente. Más allá que eso esté actualizado o no, para el registro y para la publicidad registral, esos son los titulares. Bueno, se notifica
la convocatoria y la fecha y el lugar. Exactamente. El lugar. A veces se han tenido que alquilar lugares para hacer una, ¿no? Una asamblea judicial, porque no alcanza ni siquiera la sala de reuniones, la grande de la Cámara en la ciudad de Buenos Aires, no de la Cámara Civil, ¿no es cierto? Porque son tantos los propietarios. Y allí se debate, se delibera. El juzgado o el juez, precisamente, es quien conduce, preside la asamblea, este Así tipo es. de asamblea, esta característica tan particular que tiene la asamblea judicial. Y, de acuerdo a lo que resulte de ese debate, se toman decisiones si se obtienen mayorías simples o no, o si hay posibilidades, porque siempre es con los presentes, no importa, no importa que sean 100 y vayan 3, pero ahí tiene que decidirse. Y si no deciden, porque no se ponen de acuerdo, decide el juez en forma sumarísima. Muy bien. ¿Algo más para cerrar esta primera parte? Que les parezca interesante con respecto a la tutela preventiva. Particularmente menciona como que hay una característica de medida autosatisfactiva. Ah, puede ser, ¿no? Puede ser considerado así. Exactamente, sí, porque justamente se basta a sí misma, de alguna forma, tiene una solución. Claro. Cuando no se encuentra, hay alguien que siempre va a resolver. Puede ser considerada una medida autosatisfactiva o un proceso autosatisfactivo también, es cierto. Bueno, mucho de lo que dijimos acá se lo debemos a la doctora Mónica Barrera, que escribió un excelente artículo que se denomina precisamente La prevención del daño en la Asamblea Judicial. Los que lo quieren leer lo pueden encontrar en el tomo 1 de esta célebre saga, que ya va a aparecer ahora el 4, de los conflictos en la propiedad horizontal, cuyos directores son nuestros invitados recurrentes en el programa, los jueces Federico Cauce y Cristian Pérez. Excelentes libros, ¿no? Excelente. Ya está para aparecer el 4, ya está en imprenta y se está preparando el 5. Bueno, nos vemos dentro de un ratito. Pero cómo no. ¿Cómo no? Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, estábamos escuchando a Gene Krupa, ya que se cumple, es un homenaje que le hacemos al eximio baterista que nació en el año 1909 y murió en 1973. Fue un gran baterista de Big Band, reconocido porque tocaba en grandes, con los grandes lugares, y tenía un estilo muy particular para tocar, ¿no es cierto? Fue justamente el baterista más influyente y popular del siglo XX. Fue el primer baterista que hizo solos en la historia de los tambores. Formó un trío con los conocidos Benny Goodman y Duke Ellington, después se separó y bueno, siguió así hasta el año, creo que 60 y pico, antes de su muerte, que justamente se produjo un día 16 de octubre. Así que en homenaje a él un poco es que se ha buscado la ejecución de este tema con Benny Goodman. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puede llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 46 19. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 46 19. La opinión en segunda convocatoria. Muy bien, compañeros, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hoy, miércoles 16 de octubre del año 2024. ¿Cómo pasa el año? Vuela, ya dentro de poquito se viene la feria grande, ¿no? La feria grande de enero. De verano. A ver, ¿algo quedó pendiente de lo anterior que quieran agregar? Agotamos más o menos el tema. Entonces vamos a pasar a otro tema que va a ser un poco más debatido, me parece. Y tiene que ver con un proyecto de ley que se presentó recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación, que se denomina libertad de contratación para consorcios. ¿Cuántos proyectos de ley, cuántas leyes que hablan de la libertad últimamente, ¿no? Parece que veníamos de vivir en un régimen autoritario, ¿no? Porque ahora queremos libertad por todos lados. No sé, doctor, esos son sus comentarios personales. No, sí, por supuesto lo estoy haciendo yo. El proyecto fue presentado principalmente por el diputado Alejandro Bongiovanni y fue acompañado por casi una decena, o más de una decena de diputados. ¿Comentamos de qué se trata? ¿Empieza usted, Gustavo? Sí, cómo no. Bueno, nosotros está vigente en realidad, no es que nosotros tengamos, pero está vigente un estatuto, que es el estatuto referido a los encargados y el personal de casas de renta y propiedad horizontal, que es el 12.981, que se remonta, si no recuerdo mal, creo que al año 1948, es uno de los primeros estatutos, inclusive es anterior a la ley de contrato de trabajo. Y este estatuto establece que, digamos, toda persona que desempeñe alguna de las tareas que están establecidas dentro justamente de este estatuto, se presume que es personal bajo relación de dependencia del consorcio, dentro de las distintas categorías y modalidades que tiene. Entonces, desde ese punto de vista, en función de esta normativa, junto con la ley de contrato de trabajo, justamente como se refiera, ya sea cualquier figura que se busque o que se intente implementar dentro de un consorcio de propietarios que realice determinadas tareas, se presume, esté o no formalmente, que está bajo relación de dependencia. Entonces, yo creo que lo que está buscando este proyecto de ley, dentro del término libertad de contratación, es que se puedan efectuar tareas en función del consorcio de propietarios dentro de este listado
donde se rompa esa presunción de considerarla como personal dependiente del consorcio. Hay dos situaciones que se están presentando y que son motivo de mucho conflicto y consulta. Una son, por ejemplo, el tema de las empresas de limpieza, que bajo lo que sería la ley 12.981 y lo que sería bajo la ley de contrato de trabajo, artículos 29 y 30 de la ley de contrato de trabajo, se presume bajo relación de dependencia, y el otro es el tema de los monotributistas, ¿no? Que a veces el consorcio tiene contratado monotributistas y en realidad también son considerados bajo relación de dependencia. Entonces, lo que creo que estaría buscando esta iniciativa es la posibilidad de que puedan existir esas modalidades de contratación sin necesidad de partir de la presunción de que son empleados del consorcio, aunque, digamos, se establece como un régimen voluntario, porque dicen que pueden adherir o no. Claro. El proyecto consta de 6 artículos, el último es de forma, y el primero dice: los consorcios de propiedad horizontal destinados a vivienda en más del 50% de sus unidades funcionales, según lo previsto en el artículo 2056, inciso J, de la Ley Nacional 26994, que es el Código Civil de la Nación. Y el 2056 creo que es en referencia a lo que es obligatorio dentro del reglamento de los reglamentos de propiedad. Mínimos del reglamento. Exactamente. De propiedad horizontal. Podrán optar libremente y en cualquier momento por adherir al régimen de contratación de la Ley Nacional 12.981, este estatuto para trabajadores de edificios de casa de renta, bueno, extendido a propiedad horizontal posteriormente, o al régimen de locación de servicios del Código Civil y Comercial de la Nación, en lo relativo al mantenimiento, vigilancia y limpieza del edificio. 3 funciones: mantenimiento, vigilancia y limpieza del edificio. O sea, la opción está entre el régimen actual, digamos, del estatuto profesional de los trabajadores y trabajadoras de edificios, o ir al de locación de servicios, al contrato de locación de servicios. El 2. Siempre y cuando, como dice el artículo anterior, esté vinculado a vivienda más del 50% de las unidades funcionales, modifica también el título quinto, el inciso C, en el cual menciona las cuestiones sobre la conformidad con la contratación de locación de servicios y el nombramiento y despido del personal del consorcio, si lo hubiere. O sea, le da la posibilidad también de tomar y despedir personal del consorcio en el caso que lo hubiere. En el caso de la contratación de locación de servicios. Por eso modifica el 2058, inciso C del Código. Que es el que se refiere a asamblea de propietarios, si no recuerdo mal, ¿no? El 2058. Claro, perfectamente, porque la asamblea tiene entre sus atribuciones, entre sus facultades, el de contratar y despedir al personal. Modifícase por el artículo 3, el artículo 2067, inciso F. Que es el de las obligaciones del administrador. Perfecto. Título 5, capítulo 7, del Código Civil, sobre derechos y obligaciones del administrador, el cual quedará redactado de la siguiente manera. El F, nombrar y despedir al personal del consorcio, si lo hubiere, se agrega eso, con acuerdo de la asamblea convocada a tal efecto. El 4... El artículo 4 menciona, modifica en realidad el artículo primero de la ley 12.981 que veníamos mencionando, sí, en el cual dice que va a quedar de la siguiente manera: quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley los empleados de consorcio de propiedad horizontal en edificios destinados a usos comerciales, profesionales, de negocio u oficina, así como los empleados de aquellos consorcios de propiedad horizontal con destino a vivienda que adhieran, siempre y cuando adhieran al presente. ¿Es necesario esto? Digo, lo del artículo 4. Y a mí me parece que sí, porque si no habría una confrontación directa entre la nueva redacción del Código Civil y Comercial con el Estatuto 12.981. Si bien yo entiendo que en ese caso debería prevalecer, en teoría estamos hablando, ¿no? Debería prevalecer el Código Civil y Comercial, me parece que efectivamente tiene que haber
A ver, tiene que haber una conformidad en lo que es a la redacción, Un nexo. claro, de las normas que estén vinculadas. Vos decís, Gustavo, que en la confrontación entre el estatuto profesional y el Sí. código de fondo, el código Sí. civil, prevalece el código civil, pero son dos ordenamientos distintos. Son dos ordenamientos Uno es distintos. laboral. Yo diría en caso de confrontación. Sí, no. en Son caso dos de ordenamientos distintos. Bien. Sí. ¿Y por qué debería? Sí. Es opinión. Sí. ¿Por qué debería Sí. prevalecer el código, que es parte del, digamos, que es, es Sí. el ordenamiento de derecho Sí. privado, Sí. por encima del ordenamiento de derecho laboral, que también es de orden público? Sí, bueno, ambos son de orden público, pero Mm. me parece que dentro de lo que es, me da la impresión, lo que Sí. es el estatus, tenemos obviamente primero todo lo que es del reglambre constitucional y después me parece que tenemos la normativa, lo que sería la parte codificada, ¿no? Que me parece que prevalece sobre lo que sería una ley. Bueno. Porque acá no estamos hablando de la ley de contrato de trabajo, estamos hablando de un una ley, estatuto profesional. claro, de un estatuto profesional. Si fuera la ley de contrato de trabajo, quizás sería Es distinto. diferente. ya. De todas maneras, lo que comentábamos con el doctor antes de ingresar al programa Sí. es que si hubiera alguna viabilidad de esto, no me cabe ninguna duda que seguramente va a ser cuestionada la constitucionalidad y es muy probable que, digamos, este proyecto o esta normativa, en caso de ser implementada, sea efectivamente inconstitucional, ¿no? El artículo 5 del proyecto modifica el artículo 2 de la ley 12981 del Estatuto Profesional de los Trabajadores y Trabajadoras de Edificio, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Se considera encargado de edificios de propiedad horizontal a quien trabaje desempeñando en forma habitual y exclusiva las tareas de limpieza, vigilancia y demás servicios accesorios. Esto, después si ustedes me lo pueden aclarar, me vendría bien. En consorcios de propiedad horizontal, en edificios destinados a usos comerciales, profesionales, de negocio u oficinas, así como en aquellos consorcios de propiedad horizontal con destino a vivienda que hayan adherido a la presente. Los ayudantes de encargados de consorcio de propiedad horizontal quedan asimilados a los encargados a los fines de esta ley. ¿Qué son servicios accesorios? A ver, si yo no recuerdo mal, creo que en el artículo 22, creo que es del convenio colectivo, se establecen todas las funciones del personal de edificio. Sí, el 23. 23, ok. Y me parece que exceden a lo que es la limpieza y vigilancia. Hay un montón de funciones que van más allá de la limpieza y vigilancia. Ajá. Como podría ser intervenir en caso de urgencia, informar al administrador de los problemas que se generen en el edificio, Ajá. repartir el correo. Bueno, hay un montón de funciones que me parece que exceden y creo que se está refiriendo a eso. Para no transcribir la totalidad del artículo, lo engloban dentro de lo que sería servicios accesorios. Bien. Y finalmente están los fundamentos. Claro. ¿Qué les parece? Acá yo en parte coincido en la digamos, en el renglón que dice funda esto, digamos, porque dice que se asimila erróneamente el acto de habitar una unidad con el ejercicio de que se está haciendo una actividad empresarial o comercial. Ajá. En eso lo compara, ¿no? En que Ajá. entonces, en tal caso, los habitantes de los consorcios de propiedad horizontal están obligados a ejercer forzosamente como empleadores bajo un convenio similar a aquellos aplicados a empresas que tienen fines de lucro. Porque obviamente dice, el que vive en propiedad horizontal en una vivienda no tiene fines de lucro, ¿no? Entonces, en función de eso, considera de que se puede prescindir en aquellos destinados exclusivamente a lo que es un fin comercial, prescindir de gasto de mantenimiento indispensable e incluso obligatorio, como el caso de sueldos, cargas sociales y todo eso. Así que ese sería un fundamento por el cual pide la colaboración del resto que adhiera. Y después dice justamente, que ya lo hemos conversado en más de una oportunidad en este programa, es que en realidad hay una exclusión total en la decisión de las decisiones en los consorcios, sobre todo en lo que hace a la parte de Paritarias. remuneraciones, ¿no? Sí. Y menciona que
por un lado está la representación de los encargados con Fateri, ¿no es cierto?, la representación gremial, y por otro tiene 3 entidades que para él carecen de toda representatividad, también hemos dicho nosotros, que es AIER, UADI y CAPAI. Sí. Que en función de eso nunca tienen intervención ni son escuchados algún representante por los consorcistas, por los propietarios. Exactamente. Bien. El destino, lo veo difícil que se apruebe, pero al margen de la cuestión, desde el punto de vista jurídico, del análisis jurídico del tema, me parece que habría que reformar gran parte del derecho argentino para lograr adecuar este proyecto a las normas. A ver, ¿cierto? es cierto, e incluso de la Constitución Nacional. A ver, claro, es cierto que hay una situación de realidad. ¿Por qué hay una situación de realidad? Es decir, es de un statu quo permanente. A ver, por un lado, vamos a decir entre comillas, se le echa la culpa al personal de edificios del tema del incremento de las expensas, sí, ¿no? Y en realidad el personal del edificio, digamos, si bien tiene una incidencia importante en lo que son las liquidaciones de expensas, no tiene la culpa. Digamos, estamos hablando hoy que estamos con un básico de, no sé, aproximadamente 700 u 800 mil pesos. En la primera categoría. Claro, y sabemos que, a ver, hoy lo que se necesita para vivir está muy por arriba de ese importe. El problema, por supuesto, es que hay muchos propietarios que quizás ganan también menos de ese valor. Sí, pero digamos, no tiene la culpa el personal para nada, de alguna manera, de tener ese grado de ingreso, que tampoco yo diría que es suficiente. Y tanto es así que en lo que va del año están perdiendo alrededor del 25% en relación con la inflación, van por debajo, y en el interanual llegan hasta un 60% por debajo. Igual creo que es de los gremios que más ha cuidado el ámbito remunerativo, porque hay muchos otros que están todavía bastante más abajo, ¿no? Es una situación claro, complicada. que estén bastante más abajo. El problema es la incidencia, que fue un aumento durante los últimos años, ¿no? La incidencia, digo, de la cuestión del, no comparto el concepto llamado costo laboral, sí, en los consorcios. No, yo tampoco, pero coincido en que de alguna manera sí, esto ocurriría o se podría dar de forma diferente, como mencionó Gustavo hace un rato, sí, en el sentido de que, de acuerdo a cómo están categorizados los edificios, a lo mejor debería existir una categoría. Tienen que ganar lo mejor que pueda y siempre de la mejor forma. Como todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Hay categorías, como decía recién, de que no todos los habitantes de las unidades funcionales corresponden a edificios con ingresos suculentos, sí, o importantes como para... Entonces, a lo mejor, haciendo una división, inclusive cada uno sabría la condición remuneratoria que debería tener de acuerdo a la categoría de edificio que ingresara a trabajar. Está bien, sería más equitativo. Ampliar esa categorización. ¿Es una posibilidad? Bueno, habría que empezar a estudiar. Pero, a ver, lo que quiero decir porque es que... ahora todos son iguales, pero no significa que sean equitativos. Sí, es cierto. Sí, pero, es muy difícil. Ver, ¿no? Es cierto que hay una situación, de hecho, hoy, donde, por lo menos por la experiencia que yo tengo, que edificio donde se es un encargado, y yo diría que el 70% no toma otro. No toma otro. Entonces, ¿cómo suple el tema de la limpieza? Con estas dos modalidades de contratación que estuvimos haciendo referencia. Sí, claro. O con una empresa de limpieza o con un monotributista. ¿Sí? Está infraccionando la ley. Claro, bueno, por eso. Sería una manera de intentar blanquear esa situación. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria. Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal, 19:54, estamos medio corridos por el tiempo, pero vamos con el consultorio nuevamente. Al menos algunas de las tantas consultas que nos llegan por los distintos medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y de la radio también, vamos a hacerle frente. Buenas noches a todos. Consulta: si un edificio pequeño, 15 unidades,
desea tener un encargado jornalizado, no más de 18 horas. Es una categoría dentro del convenio colectivo de trabajo. Semanales, ¿no? ¿Puede hacerlo? Viene preguntando Rodolfo de San Andrés. Y además de limpiar, ¿puede repartir correspondencia y atender proveedores? Como tenemos contratada a una monotributista, mira qué casualidad hablando del monotributo, ¿eh? Queremos normalizar la situación. Y la señora no realiza esas tareas, solo se ocupa de la limpieza en algunos días en la semana. Muchas gracias, oyente incondicional del mejor programa sobre los consorcios y la propiedad horizontal. Un abrazo, nos dice Rodolfo de San Andrés, a quien le retribuimos el saludo y los elogiosos conceptos. A ver, 15 unidades, ¿tiene algo que ver esto de jornalizado o no jornalizado? A ver, las unidades pueden tener algo que ver, pero digamos, no entiendo yo por lo menos que con 15 unidades no habría inconveniente para contratar un personal jornalizado en no los más de términos 18 horas. Sí, correcto. No Así más no de digo, sí, la correcto. categoría es esa, personal jornalizado, categoría no más de es 18 esa. horas semanales. Exactamente, la categoría es esa, por supuesto que está, como de alguna manera implícitamente lo refiere también la pregunta, está incluido dentro del convenio colectivo esa categoría, con lo cual entiendo que no habría inconveniente en la contratación. Y con relación a las funciones, a ver, las funciones serían, entiendo yo, exactamente las mismas que las de cualquier personal de consorcio, con lo cual justamente deberían ser más que las referidas a limpieza. Entiendo que podría repartir correspondencia y atender proveedores, siempre por supuesto dentro del límite justamente de su función horaria. Ese es el tema, ¿no? Porque está reducido en su función horaria, en su extensión horaria, y hacer todas las actividades que normalmente hace un encargado de edificios jornada completa es medio complicado. Sí, ¿no? y lo que yo creo que sería importante resaltar, que en este caso de un jornalizado, y pasa lo mismo con un digamos encargado, el llamado no permanente, ¿no? El que es de media jornada, que se conoce como media jornada, que no pueden realizar horas extras. Claro. Y eso es algo que lo tienen que tener en claro, porque si realizan horas extras pasan a ser de jornada completa. Pasan a ser de jornada completa. completa. Está claro. Acá también nos dice que tienen contratado una monotributista. No se lo recomendamos por ahora. No, de ninguna manera. Mientras no se apruebe el proyecto. A ver, dentro de todas las posibilidades y variables, lo menos aconsejable es un monotributista. Es un monotributista. Y que la señora no realiza tampoco esas tareas. No nos dice cuánto tiempo de trabajo tiene en la semana esta señora monotributista, pero que tampoco realiza esas tareas. El tema es, uno trabaja en un edificio de propiedad horizontal, es trabajador o trabajadora de edificios. Las tareas están contenidas en el estatuto y en el convenio colectivo. ¿Hay algunas excluidas, más allá de la razón horaria o la extensión horaria que tengan? En principio no. No. A ver, si hay alguna tarea excluida, entiendo yo, debería ser establecida de común acuerdo con el consorcio y establecerse en el libro de órdenes. Claro, el administrador dejarla sentada en el libro de órdenes. Si no, te tenés a lo general. Si no, tiene que hacer las tareas que están detrás. El único inconveniente es que diga, mire, la verdad que yo, todo esto que usted me indica, señor administrador, no lo puedo hacer porque no me da el tiempo, el cuerpo, no me da la forma de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, vamos a terminar entonces con un acuerdo de la sala. De la sala, no hay incidencias. 19:58, 20 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, bajo un poco la temperatura. Nos vamos silbando bajito, doctor Gustavo. Si usted lo Urife. dice. ¿Nos despedimos? Bueno, nos despedimos. Bueno, un gusto haber estado acá. Y bueno, nos veremos el miércoles que viene. Por supuesto, siempre en vivo, de 19 a 20. Doctor Milione. Sí, como no, a nuestra distinguida audiencia le damos un saludo, que tenga una muy buena semana. Y bueno, la verdad que se ha pasado muy rápido el tiempo, muy dinámico todo el tema, así que que tengan la mejor semana. Un abrazo muy grande al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Bregman, que está de vacaciones, ya bastante prolongadas, así que esperemos recuperarlo en algún momento, que venga a trabajar un poquitito. Dijo que cuando Boca gane la Copa Libertadores, bueno. Por eso va a ser complicado entonces. Ricardo Piñero, también un abrazo muy grande, gracias por todo, que sea posible que estemos al aire, igual que las autoridades de la FM Radio Amadeus 91.1. Precisamente sigan con la programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana para todos. Hasta entonces.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.